Bienvenidas, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy tenemos un tema de verdad fascinante, basado en un artículo de blog del 1 de noviembre de 2025. Trata sobre la educación de Yeshua. ¿Y por qué su conocimiento, bueno, generaba tanta admiración y a la vez tanta controversia en su tiempo? Nuestra misión es entender ese contexto, ¿no? El educativo de la época y la singularidad de la enseñanza de Yeshua que parece estar fuera de las estructuras formales. Porque, a ver, en tiempos de Yeshua estaban estas dos grandes escuelas rabínicas, ¿verdad? La casa de Hillel y la casa de Shammai, famosas por sus debates sobre la Torá. Exacto. Y justo en ese caldo de cultivo, surge la pregunta que muchos se hacían al oír a Yeshua. El artículo cita Juan 7:15. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y esa pregunta tiene miga. Letras no era solo saber leer, era, el conocimiento profundo de las escrituras. Y sin haber estudiado, pues apuntaba directo a eso, no haber pasado por la educación rabínica superior, la formal. Claro, porque no es que no existiera ninguna educación. Si había una base, ¿no? El artículo menciona el Beit Sefer, la casa del libro. Chica. La fuente dice que después del 164 a.C., más o menos, se impulsó mucho que los niños judíos fueran al Beit Sefer. Iban como de los 6 a los 12 años, usualmente en la sinagoga local. Ahí aprendían a leer, escribir y sobre todo las escrituras, lo básico. Es muy probable que Yeshua fuera al de Nazaret. Pero claro, la educación superior, lo que llamaríamos yeshiva o Beit Midrash, eso era otro cantar. ¿Otro cantar en qué sentido? Pues que a menudo estaba asociada al templo o a rabinos muy famosos. Era costosa, requería dedicación total, era estudiar a los pies de un maestro. El ejemplo clásico que pone el texto es Pablo con Gamaliel, que era nieto de Hillel nada menos. Ahí está el punto, porque aquí es donde la cosa se pone interesante con Yeshua. Sabemos que dialogó con los doctores de la ley a los 12 años. Uno pensaría, este chico va para rabino. Pero no, volvió a Nazaret. Y años después, cuando empieza a enseñar y hacer milagros, la gente de su propio pueblo, como dice Marcos, se queda perpleja. Decían, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? O sea, notaban algo grande, pero no le encontraban el origen académico esperado. No tenía las credenciales. Precisamente, esa era la clave. Esa falta de, acreditación formal es lo que llevaba a los líderes religiosos a enfrentarlo directamente. Mateo lo recoge muy bien cuando le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Buscaban el título, la afiliación, la escuela, las credenciales que él simplemente no presentaba como ellos esperaban. Entendido. Entonces, si le exigían esas credenciales que no tenía, ¿qué respondía él? Si su autoridad no venía de Hillel, ni de Shammai, ni de ninguna escuela reconocida, ¿de dónde decía él que venía? Su respuesta era consistente y, la verdad, bastante radical para la época. Decía, como recoge Juan, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Siempre apuntaba al Padre, a una fuente divina directa. Se saltaba, por así decirlo, toda la estructura académica humana. Y el artículo sugiere algo muy interesante. ¿Qué sugiere? Que si Yeshua hubiera tenido esa formación rabínica formal, parte del crédito, de la admiración que generaba, se podría haber atribuido a su maestro o a su escuela. Pero al no ser así, el origen de su autoridad quedaba en un plano completamente diferente, divino. Y eso, fíjate, que parece extenderse a sus discípulos más cercanos. Pienso ahora en Pedro y Juan. En Hechos se les describe como hombres sin letras y del vulgo, o sea, sin esa formación de élite. Pero la gente les reconocía algo clave, ¿verdad? les reconocían que habían estado con Yeshua. Exacto. Correcto. Y el artículo usa justamente ese pasaje para subrayar la idea central, que la instrucción divina, la autoridad espiritual, no estaba limitada a las estructuras educativas formales que a menudo eran de élite. Yeshua vino, dice el texto, incluso a corregir ciertas enseñanzas rabínicas, y su autoridad venía directamente de su misión divina, no de un título terrenal. Entonces, para ir cerrando esta inmersión basada en la fuente que analizamos hoy, la conclusión parece clara.
La autoridad y la sabiduría de Yeshua, que tanto impactaron, no venían de las credenciales académicas que se valoraban en su tiempo. Él mismo las situaba en otro lugar. Exacto, en una fuente divina directa. Y esto, creo, nos deja con una pregunta importante para reflexionar, ¿no? Si en aquel momento la autoridad y el conocimiento profundo no dependían exclusivamente de la formación institucional reconocida, ¿cómo evaluamos nosotros hoy las fuentes de sabiduría, de autoridad? Más allá de los títulos, de las afiliaciones formales, ¿qué otros criterios usamos o deberíamos usar? Una buena pregunta para seguir masticando después de esta conversación. Queda ahí flotando.